uno de esos tipos, acuérdense que eran 5 tipos, dependiendo de si es RRP, cada uno de esos tipos tiene un método de solución. Entonces vamos a empezar a trabajar con el más fácil, que es el azul, tipo de azul de segunda clase, primer tipo. Que es el más fácil para entender entonces cómo es el método de solución y pues ir viendo cómo se trabaja. Bueno, vamos entonces a hacer este mecanismo. Recuerden que dijimos que para las velocidades de aceleraciones me depende mucho de la posición, entonces me tiene que dar la longitud de cada uno de los eslabones, que la tenemos acá, ¿no es cierto? La B, C, todos los eslabones. Y adicionalmente me tienen que dar información de la entrada. En este caso, entonces, ¿de quién me están dando información? Entonces me están dando pi1, que es 30 grados, y adicionalmente me dicen que el elemento 1 gira con velocidad angular constante de 20 radianes por segundo. O sea que sabemos, nos están diciendo quién es la entrada, en este caso la entrada sería el elemento. Entonces, ¿cómo empezamos? Empezamos entonces haciendo grupos de Azur, porque ahí con los grupos de Azur nos vamos a guiar para solucionar el mecanismo, y adicionalmente, al querer hacer grupos de Azur, tenemos que hacer reemplazo de pares superiores por inferiores, tenemos que eliminar elementos redundantes, todo ese trabajo que vimos. En este caso vemos que no hay elementos redundantes, y que entonces cuánto le estarían dando los grados de libertad. Sabemos que nos tiene que dar uno, pero pues bueno, comprobar lo que tenemos 3 elementos móviles con 4 pares de un grado de libertad, que es lo que esperamos, porque nos están dando información de solo uno de los eslabones. Nos están dando información del eslabón 1 de ese elemento A. Si hacemos entonces clasificación de grupos de Azur, me quedaría entonces una entrada rotacional y un grupo de Azur, los 2 y 3 pares PCI. Y vemos que es tipo RRR, que acuérdense que es tipo 1. Este mecanismo está formado básicamente por la entrada y un grupo de Azur de segunda clase tipo 1. Que hoy queremos ver entonces cómo se soluciona eso y una vez pues mostrar el método de solución gráfico. Como ya les había dicho antes, esta clasificación de grupos de Azur me va a mostrar, me va a dar una guía de cómo solucionar el mecanismo. Recuerden que para velocidades y aceleraciones siempre voy a ir en esta dirección. O sea que tengo que empezar solucionando qué, tengo que empezar buscando información de la entrada, y si vemos esa entrada, entonces, así como cuando estábamos en el repaso de dinámica, ¿qué es lo primero que yo puedo escribir o de qué punto sé yo la velocidad? Sabemos que la velocidad de A, el punto A, ¿cierto? Y siempre vamos a tener que empezar por ahí, o tenemos que empezar por algún punto en el que yo conozca información. En este caso, este punto A, si fuera una entrada prismática, pues sería la velocidad del mismo prismático el que nos tiene que estar dando. Listo, entonces ya tengo velocidad en A. Ahora voy a intentar pasarme al siguiente grupo de Azur, que sería este grupo de Azur, de segunda clase. Pero tengo que tener cuidado con algo, porque yo para entrar a solucionar uno de estos grupos, siempre tengo que tener las velocidades de los extremos. En este caso, por ejemplo, mis extremos serían B y D. Yo para poder solucionarlo tengo que tener velocidad de B y tengo que tener velocidad de D.
Pues velocidad de yo ya la tengo, pues porque vemos que está anclado al bastidor, entonces mi velocidad en D sería cero. Problema. Pero, ¿tengo la velocidad en B o no la tengo? Se puede hallar. ¿No es cierto? Vemos que B y A me cumple una característica en especial que estuvimos viendo en el repaso de dinámica, que B y A están sobre el mismo cuerpo, entonces yo podría venir y decir, no, pues yo puedo plantear entonces que mi velocidad de B va a ser igual a mi velocidad de A más mi velocidad de B con respecto a A. Recordándonos que siempre vamos a estar trabajando vectores. Bien con eso. ¿Estás listo? Ya puedo decir, no, pues yo puedo venir y voy a intentar calcular mi velocidad de B con respecto a A. Esa velocidad de B con respecto ¿a qué era igual? Un repasito que hicimos, ¿a qué era igual? Longitud de B Omega omega 1. Lo podemos decir omega omega 1 punto cruz. producto cruz, la longitud de B, ¿cierto? Pero en este caso, no vamos a querer trabajarlo como vector, sino que lo vamos a trabajar como magnitud. Entonces sabemos que la magnitud de esa velocidad de B con respecto a A va a ser igual a la velocidad angular de 1 por la longitud. ¿Por qué no lo estoy trabajando vectorialmente? Recuerden que vamos a solucionar gráficamente. Entonces por ahora me interesa la magnitud. Entonces en ese caso tendría yo que mi velocidad de B con respecto a A sería igual a omega 1, que son 20 radianes por segundo, por la longitud de AB, que son 30 milímetros. Con eso entonces tendría que la magnitud de la velocidad de B con respecto a A sería 600. Profe, ahí no ha multiplicado por coseno del ángulo. No, porque no es la componente en X o en Y. Lo que quiero es la magnitud de la velocidad de B con respecto a A. ¿Sí? O sea, si yo lo estuviera trabajando vectorialmente, entonces ahí sí sería entonces omega 1 cruz radio de A con respecto a de B con respecto a A. Entonces ahí sí sería 20 en K cruz 30 coseno de phi 1 en I más 30 por seno de phi 1. ¿Sí? Pero yo no quiero trabajarlo con vectores porque esto es el método analítico. Lo que yo quiero trabajarlo es en forma vectorial. Entonces en forma vectorial me va a interesar dos cosas. Una es la magnitud, que es esta que acabamos de encontrarla, que es simplemente omega 1 por la longitud de AB, esa es la magnitud del vector. Y la otra sería la dirección, que esa sería lo siguiente que vamos a hacer. Ya teniendo la dirección y la magnitud, entonces ya puedo ir a dibujar esa velocidad. ¿Ve con eso? ¿Sí? O quedó con dudas. Sí, sí, sí. No. Entonces, Sí. listo, yo ya tengo la magnitud de esa velocidad de A sin ningún problema. Entonces, ¿qué me faltaría para poder dibujar esa velocidad de A? Entonces me faltaría la dirección. Entonces, para eso mismo fue que hicimos el repaso. ¿En qué dirección tendría que estar esa velocidad de B con respecto a A? Que habíamos dicho, cuando estaban sobre un mismo punto, esa velocidad de B con respecto a A, ¿en qué dirección tenía que ir?
perpendicular a la longitud AB. Entonces, como dice el compañero, si yo tuviera aquí perpendicular a quién, a la longitud AB, sabría que tiene que ir ese vector de A. ¿Y qué me faltaría? Pues me faltaría entonces dirección. Entonces acuerden que dijimos, tiene que quedar de forma tal que me gire en dirección del omega 1. Entonces tiene que ir hacia arriba, la dirección. Tendría que quedar mi velocidad de B con respecto a A. ¿Por qué? Para que el punto B con respecto al punto A me gire en dirección de este omega 1. ¿Ven con eso? Entonces con eso yo ya tendría la magnitud y la dirección de la velocidad de B con respecto. El problema es que yo ya tengo bien dibujado mi mecanismo o no lo tengo bien dibujado. O sea, esa figura que les estoy mostrando, estoy seguro que es la posición que es. Sí, Mire cuánto tiene que ser phi 1. No, Fede, uno tiene que tener 30 grados y ahí tiene Y ahí mucho se más. ve que phi 1 son aproximadamente 60. Entonces siempre, cuando yo voy a empezar a solucionar velocidades y aceleración, lo primero que yo tengo que estar seguro es que tengo que tener bien dibujado el mecanismo. ¿Sí? En este caso, pues vemos que no está bien dibujado, entonces debería yo ir en mi hoja, vamos a trabajar este elemento como si fuera una hoja. Tengo entonces que venir y dibujar mi mecanismo. Wow, pues, obviamente, pues, en este caso, digamos, ¿cómo empezaría a dibujarlo yo? ¿Qué sería lo primero que dibujo? Pues el bastidor. Entonces va a empezar por aquí, por este punto. ¿Sí? No voy a dibujar perfectamente el bastidor aquí, pues, porque el computador es un poquito más lento que a mano, pues quería simplemente hacer eso. Entonces me demoro un poquito más, no lo hago. Voy a empezar dibujando entonces ese elemento AB. Entonces ese elemento AB me dice, tiene que tener 30 grados con longitud de AB. Pero acuérdense que habíamos dicho que en el caso, si fuéramos a dibujar en una hoja, acuérdense que quiero trabajar con el software como si fuera una hoja. Entonces lo primero que tengo que definir es qué. Un factor de escala de longitudes. Pues, ese factor de escala de longitudes va a ser lo que me mide realmente AB sobre lo que ahora me va a medir en el plano. Entonces, ¿cuánto me mide? En realidad me mide 30 milímetros, pero yo quiero, supongamos, que en el plano me mida 10 milímetros. Ya, yo voy a tener un factor de escala de 3. ¿Y con eso? Y entonces esa primera medida de AB van a ser 10 milímetros. Eso fue lo que yo coloqué para poder definir ese factor de escala de longitudes. Y a un ángulo de cuánto? De 30 grados. Entonces voy a mi hoja y dibujo entonces o la escuadra de 30 grados a un ángulo de 30 grados con una longitud de 10 milímetros. Y usted ya tendría la primera ubicación ahí de esa la primera línea. Entonces tengo que el punto A,
Veamos que este es el punto A, dejémoslo así grande, entonces la borramos. Y este es mi punto B. ¿Ven ahí? Ya entonces teniendo el punto A y el punto B, entonces vengo e intento dibujar este nuevo, esta parte de CD. Entonces voy a empezar ubicando el punto D. Miren que A y D están a la misma altura con una distancia de 60. Pero para poder dibujarlo en el plano, entonces yo tengo que decir que esa distancia AD va a ser igual a ¿qué? Para la longitud AD sobre el factor de escalar. 30 milímetros sobre 3, que van a ser 20 milímetros en el papel. Está quedando un poquito pequeño el dibujo, pero pues puedo venir con un punto. Este punto tiene que estar a ¿cuánto? A 20 milímetros. Con eso ya definí la posición de mi punto D. Ahora para ubicar a C, entonces hago un círculo por centro en D de longitud CD, pero pues vemos que CD y AD tienen la misma longitud. Círculo con radio 20 o de 40. Y ahora me paro en B, con longitud de C. Vemos que longitud de C es igual a CD. Puedo parar en este, nuevamente con diámetro 40. Ahí donde se me cruzan, entonces yo mi punto C. Ahí voy a borrar estos dos círculos para que no me estorben. Aquí. Y punto C. ¿Dudas hasta ahí? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Qué me faltaría? Me faltaría entonces ubicar el punto E. Para ubicar el punto E, entonces necesitaríamos entonces esta distancia que hay entre B y E, que son 35 milímetros. Longitud de E sobre el factor de escala de longitudes, que entonces serían 35 milímetros sobre milímetros, ok, con todo eso. 11.76. Con 11,36 milímetros en el papel. Entonces ya podría yo ir a mi dibujo, entro en este punto, paso por dos, entonces una circunferencia con 11 puntos, por 2, tiene el diámetro. Lo mismo hago, punto. Y donde se me crucen, pues ya
definir dónde estaría ubicado. Punto B. ¿Ven ahí? Entonces con eso ahora sí tengo aquí bien dibujado. Ya tengo entonces bien dibujado la posición de mi mecanismo, que entonces miren que si comparamos las dos posiciones, son muy diferentes, una con respecto a la otra, ¿no? Lo primero siempre es asegurarnos de eso, es asegurarnos de que el mecanismo está bien dibujado. En este caso, pues ahí ya tendría en mi hoja el mecanismo bien dibujado. Alguien ha manejado su libro, ¿se acuerda cómo hacer pan hacia un lado? ¿Cómo hacer? ¿Cómo desplazarse hacia un lado? Ah, profe, con el rato, con la bolita del cursor. Ah, pero eso es para acercar la undo. No, así no. Nos desplazamos a la técnica. Bueno, ¿ven ahí? Entonces ahora ya tengo bien dibujado las posiciones de mi mecanismo. Entonces ahora lo que quiero hacer es venir y dibujar esta velocidad. El problema es que en el plano o en una hoja yo puedo dibujar esta unidad. Yo puedo dibujar milímetros por segundo. No. ¿No? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces voy a hacer algo parecido a lo que hice aquí con mi factor de escala de longitudes, porque el factor de escala de longitud es lo que me permite escalar una longitud para llegar a dibujarla mejor en el papel. Entonces ahora voy a definir mi factor de escala de velocidades. Y en ese caso, entonces ese factor de escala de velocidades lo podemos decir que es la velocidad de v con respecto sobre lo que me va a medir esa longitud entre A y B en el plano. ¿Bien? Entonces aquí tengo que tener cuidado con algo. Miren que cuando yo estaba dibujando longitudes, utilicé mayúscula para definir mis puntos. ¿De acuerdo? Pero aquí en velocidades voy a utilizar minúsculas para separarlas y para estar seguro entonces de que este va a ser mi plano de posiciones, y el que voy a dibujar ahora, que voy a utilizar minúsculas, entonces va a ser mi plano de velocidades. Entonces en ese caso, entonces ¿qué me va a quedar? Entonces me va a quedar, por ejemplo, entonces esos 600 milímetros por segundo, entonces ¿cuánto quiero que me midan en el papel? Podríamos decir, no, yo quiero que en el papel esos 600 milímetros por segundo me midan 10 milímetros por ejemplo. ¿Sí? Aquí podría bien colocarle 20 o 30, dependiendo del espacio que yo tengo disponible. Ahora recuerden que esos factores de velocidad muchas veces se trabajan de forma prueba y error. Coloco un valor y si con ese valor se me llega a salir de la hoja, pues debería modificarlo y volver a empezar a hacer todo el dibujo. Sí, yo sé que suena maluco, pero pues así es como se trabaja con elementos de dibujo. Entonces en ese caso tendría yo entonces que mi factor de escala me estaría dando 60 milímetros por segundo sobre el. Y entonces ya sé que esa primera velocidad de v con respecto a A, dijimos que tiene que medir 10 milímetros de papel y que va a estar ubicada perpendicular a esa línea B, en este caso que es perpendicular a la línea B. Vamos a definir algo cuando entonces yo voy a empezar a dibujar, porque ya tengo la magnitud y la dirección, ya tengo bien dibujado mi
la posición de mi mecanismo. Entonces lo primero que yo hago es elegir un punto que se llama el polo de velocidades. Que este polo de velocidades no es nada más que un punto respecto al cual las velocidades van a ser cero. O sea, básicamente ese punto me va a estar representando el bastidor, o me va a estar representando el punto donde todas las velocidades van a salir, o donde las velocidades van a ser cero. Entonces, lo mismo voy a hacer aquí, voy a empezar entonces colocando este punto que me representa velocidades cero. Ese punto va a ser el polo de velocidades. Todas las velocidades van a salir de ese punto, y ese punto tiene velocidad cero. Si ese punto tiene velocidad cero, significa que ¿qué otros puntos van a estar ahí? Sabemos, si me dijeron que A y D tienen velocidad cero, entonces sobre ese punto no va a estar solo P, sino que también van a estar mis puntos A y D. ¿Bien con eso? O sea, este puntico me representa velocidad cero, y como ya dijimos que mi velocidad de A y mi velocidad de D son cero, pues entonces ya están dibujados. ¿Bien ahí? Ya tengo mi velocidad. Entonces, voy a mirar esta ecuación que me dice acá. Entonces me dice, sobre A, dibuje la velocidad de B con respecto a A. Pues el punto A ya lo tengo, lo que está en el polo. Ahora voy a dibujar velocidad de B con respecto a A, midiendo cuánto, entonces midiendo 10, en esa dirección perpendicular a la barra B que tengo. Aquí voy a aprovechar. Voy a decir que sean perpendiculares. O sea, esta línea y esta línea son perpendiculares. Y ahora, ¿cuánto tienen que medir? Entonces, esta línea tiene que medir 10 milímetros. Bueno, ¿quién hasta ahí? ¿Preguntas hasta ahí? Que deje de moverse. Bien, entonces, con eso yo ya qué hice, entonces ya dibujé esta dirección y dibujé mi punto dibujé la velocidad de mi punto B. ¿Dudas hasta ahí? ¿Preguntas hasta ahí? ¿No hay preguntas hasta ahora? ¿Todo entendido? Si no hay dudas, entonces ya podemos continuar. Entonces ya dibujé las entradas a este grupo de azul, pues porque ya logré dibujar mi velocidad de B y logré dibujar mi velocidad de D. Ahora entonces voy a plantear la velocidad de el que está en la mitad con respecto al que está en los extremos. Entonces puedo venir y plantear que mi velocidad de C va a ser igual a mi velocidad de B más mi velocidad de C con respecto a B. Esa sería una de las dos ecuaciones que tengo que plantear, mientras que la otra entonces sería velocidad de C igual a velocidad de D más velocidad de C con respecto a B. Bien, con esas dos ecuaciones, entonces planteo el par del centro con respecto a los otros dos. Entonces, velocidad de C igual a velocidad de B más velocidad de C con respecto a B. C es igual a velocidad de D más velocidad de C con respecto a B. Si vemos, miren que esta y esta ya las tenemos dibujadas, porque si vemos acá, pues la velocidad de D está ubicada en el polo, y la velocidad de B, pues ya la dibujé. Entonces,
¿Qué nos faltaría? Entonces nos faltaría dibujar la velocidad de c con respecto a b y la velocidad de c con respecto a d. Entonces vamos a pensar primero en esta velocidad, en velocidad de c con respecto a b. Entonces, ¿yo qué sé de esa velocidad de c con respecto a b? La longitud. Cuidado porque la longitud, o sea, si yo fuera a buscar la magnitud de eso sería omega 2 por la longitud de CB. La longitud de CB sí la tengo, pero omega 2 no lo tengo. O sea que en realidad sí sé cómo es la ecuacióncita, pero no tengo cuánto mide esa velocidad de C con respecto a B en realidad. No tengo omega 2. Es el compañero muy bien hecho. Pero la magnitud no nos sirve. Entonces, ¿qué otra cosa podría yo saber de esa velocidad de C con respecto a B? La dirección La dirección. ¿Y en qué dirección entonces tendría que ir esa velocidad de C con respecto a B? perpendicular a CB. Por ejemplo, si estuviéramos trabajando aquí en esta, entonces tendría que ir perpendicular a esa longitud CB. Podemos venir y escribirlo acá. Bueno, sabemos que esto tiene que ir perpendicular a esa línea 2, o a la línea de C. Bien con eso. Y entonces si vengo ahora y pienso algo similar aquí en esta otra ecuación, me dice entonces velocidad C es igual a velocidad de... Entonces, de aquí de esta velocidad de C con respecto a B, entonces yo qué conozco. O sea, si fuéramos a buscar la magnitud sería omega 3, que no lo sé, por la longitud CD. Entonces este no me sirve, pues porque igual no conozco omega 3. Pero sí sabría qué. También la dirección. La dirección. Entonces, que tiene que ir perpendicular a mi línea 3. ¿Bien ahí? Entonces, si fuera, por ejemplo, en este caso, entonces yo diría, ¿sobre quién? Sobre B tiene que ir la velocidad de C con respecto a B, y en ese caso yo sé que tiene que ir perpendicular a esa dirección perpendicular. Y ahora, ¿sobre quién? Sobre D, que D está aquí, entonces voy a dibujar esta otra dirección que tiene que ser perpendicular a mi línea 3. Y donde se me crucen, ¿quién tiene que estar? El punto C. Entonces con eso yo ya podría, así ya habría calculado la velocidad de mi punto cero. Bueno, aquí lo estoy haciendo pues a manito, que no queda muy bien porque quiero dar esto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, perpendicular a la línea BC. ¿Y parado en quién? En B. Voy a dibujar entonces esa primera. ¿Ok? Bien. Y ahora, parado en D, perpendicular a la línea CD, es donde se me crucen estas dos. Voy a tener a mi punto C. ¿Ven ahí? Entonces ya tenemos esta cantidad.
ubicado mi punto C. Entonces ya tendría esto que acabamos de hacer, se llama un polígono de velocidades, que lo que estoy haciendo es básicamente dibujar las velocidades de mis puntos. Entonces ya sé en dónde está mi punto C. Si me preguntaran cuánto mide, o en realidad cuánto es mi velocidad C, entonces voy y miro esto que tengo aquí. Entonces lo que me dice mi velocidad de C, entonces sería básicamente ¿qué? Entonces sería, como es una velocidad global, entonces sería la distancia que tengo desde el polo hasta C multiplicado por mi factor de escala de velocidad. ¿Entendido eso que acabo de decir? Acuérdense que yo les dije que el polo es ese punto con velocidad cero y es el punto de donde salen todas las velocidades absolutas. Entonces, si yo necesito la velocidad de un punto en específico, por ejemplo, si me dicen si no tiene velocidad de C, entonces lo que yo hago es decir, mi velocidad de C va a ser nada más que esa distancia desde el polo hasta ese punto que yo necesito, sería distancia en el plano, y para convertirla a una velocidad la multiplico por mi factor de escala de velocidades. Consecuencia de esa ecuación que definimos aquí. Entonces, ¿qué tendría? Entonces, tengo que ir y medir cuánto, la distancia que es desde el polo hasta el C. Entonces, saco mi regla, mido entonces qué distancia hay entre ellos, y entonces me está diciendo que la distancia son 5.38 milímetros. Entonces, la velocidad del C, 5.38 milímetros en el plano, por mi factor de escala de velocidades, que en este caso pues son 60 milímetros por segundo sobre el plano. ¿Cuánto me estaría dando? 6 por 8, 8, 4. Tendría que son 322,8 milímetros por segundo. ¿Bien ahí? ¿Entendido lo que acabamos de hacer? Entonces miren que así, de esa forma gráfica, simplemente dibujando las velocidades, dibujando las direcciones de las velocidades, yo ya pude determinar cuánto es la velocidad del punto C. ¿Dudas hasta ahí? ¿Preguntas hasta ahí? No, profe, todo bien. Entonces vemos que por aquí se nos quedaron unas incógnitas. Tenemos esta incógnita roja y esta incógnita negra, que pues, muchas veces cuando estamos trabajando pues queremos saber esas velocidades angulares de los elementos. Entonces vamos a mirar que de esta ecuación yo podría decir que omega 2 sería igual a ¿qué? Sería velocidad de C con respecto a B sobre mi longitud M. ¿Ven ahí? Entonces, esa velocidad de C con respecto a B, ¿cómo la podría calcular yo? ¿A alguien se le ocurre dónde la podemos sacar? No se podría sacar de ese polígono. Voy y miro que en el polígono yo ya tengo ubicado mi punto C y mi punto B. Entonces la velocidad de C con respecto a B sería irme del punto B hasta el punto C. O sea que si yo vengo aquí, saco mi regla, mido esta longitud, entonces esa longitud es la que está relacionada con la velocidad de C con respecto a B. Pero tengo que tener cuidado porque esta longitud que yo acabo de medir es una longitud en el plano. Yo quisiera entonces volverla a una velocidad de C con respecto a B, entonces sería la distancia que hay en el plano entre B y C por mi factor de escala de velocidades sobre la longitud
Ahí. Bien. ¿Este cuánto nos dio? 13.83 metros en el plano, por mi factor de escala, que serían 60 milímetros por segundo, sobre papel, plano digo, sobre la longitud CB. Y entonces para la longitud CB vengo y miro aquí. ¿O qué hago? Entonces tengo que tener cuidado porque cuando miren que aquí yo le coloqué una L, tengo la L, la notación que hemos trabajado es la medida real. Entonces si yo fuera y la midiera aquí en el plano de longitudes, que es el plano que está a escala, no sería esa longitud, o esa longitud la tendría que multiplicar por mi factor de escala de longitudes. Más bien vengo aquí y miro, no, mire, la longitud real, ya me la están dando, me están diciendo que esa longitud tiene que ser 60 milímetros. Aquí, la longitud real entre C y B son 60 metros. Entonces, nuestra omega 2 van a ser 13.83 radianes por segundo. ¿Por qué radianes por segundo? Muy sencillo. Milímetros de papel se va por milímetros de plano, milímetros se queda sobre milímetros, el resultado sería radianes por segundo a la menos. Con eso entonces ya tengo ¿qué? Tengo la magnitud del omega 2, pero me falta entonces definir algo muy sencillo. ¿Esta dirección o esta dirección? Entonces, lo que voy a explicar ahora es algo relativamente sencillo, pero es algo que tienen que asegúrense de aprenderlo bien, porque si yo me equivoco en la dirección del omega 2, en la dirección de esa velocidad angular, muy probablemente mis aceleraciones van a quedar malas. Entonces mucho cuidado con eso que vamos a hacer aquí, de cómo determinar ese omega 2, la dirección de ese omega 2. Entonces, ¿cómo voy a determinar la velocidad de ese omega 2? Muy sencillo. Voy a coger esa velocidad de C con respecto a B. Aquí no utilicé flechas, pero miren que aquí sí coloqué las flechas. Entonces, ¿yo qué necesito? La velocidad de C con respecto a B. Que esa velocidad hacia dónde va diagonal hacia abajo. ¿Y la voy a colocar en quién? Y la voy a colocar en C. ¿Por qué en C? Pues porque es la velocidad de C con respecto a B. Entonces, si la coloco, pues primero tengo que ver que esta me quede más, no, pues mal, simplemente quedaba en la otra dirección. Esta es mi velocidad de C con respecto a B. ¿Y cómo es la velocidad de C con respecto a B? Entonces voy a ver cómo gira ese punto C con respecto al punto B. Entonces, ¿cómo giraría? Vemos que es C con respecto al punto B, giraría en dirección horaria o antihoraria. Horaria. Horaria, ¿no es cierto? O sea que tendría que ese omega 2 iría en esta dirección, ¿cierto? O sea, simplemente cojo velocidad de C con respecto a B, en este caso me quedo apuntando hacia abajo, la coloco ¿sobre quién? Sobre C, la velocidad de C con respecto a B. Y miro cómo me gira ese punto de C con respecto a B. En este caso me gira horaria, y con eso entonces ya tengo la dirección de omega 2. ¿Ven con eso? Eso es algo que no es tan complicado, pero que es bien importante saberles esa dirección de ese omega. Entonces vamos a ver si sí quedó entendido. Entonces vamos a hacer lo mismo con omega 3. Entonces omega 3 sería igual a ¿qué? ABCD sobre CD, sobre la longitud CD. Sobre la longitud CD. Mucho cuidado, no puedo venir aquí y escribir simplemente CD, porque entonces tendría problema, porque esta es una longitud en el plano. Tiene que ser una longitud real, entonces longitud CD.
Entonces mi velocidad de C con respecto a D, entonces voy y la mido en el plano, y sería entonces la distancia que hay entre mi punto D, mi punto C, multiplicado mi factor de escala de velocidades sobre esa longitud real entre C. Al plano, entonces ¿cuál sería la distancia entre C y D? Aquí está C, aquí está D, entonces sería ¿quién? Esos mismos ¿quién? 5.38, porque recuerden que P y D están en el polo, entonces son 5.38 minutos en el papel por 60 sobre plano, que es el factor de escala de velocidades, sobre mi longitud CD. ¿Cuánto es mi longitud CD? 10 son 60 milímetros. Y entonces, mi omega 3 son 5.38 radianes por segundo. ¿Y qué me faltaría? Entonces me faltaría ahora definir la dirección. ¿Ven ahí? Entonces, ¿cómo defino esta dirección? Entonces cojo la velocidad de quién? De C con respecto a D, y la dibujo en dónde, o la llevo a dónde. Llevo esa velocidad. Para el otro. Y la coloco sobre mi punto C. Esta es mi velocidad de C con respecto a D. Quedaría un poquito más inclinada. Bueno, vamos. Entonces me quedaría horario o antihorario ese omega 3. Horario. Horario, ¿no es cierto? Porque miro cómo me gira C con respecto a D. Estaría girado más o menos de esta forma. Entonces ese omega 3 también tendría que ir en dirección horaria. Profe, una pregunta. ¿Sí? Este, ese mu sub B no cambia en omega 3, o es el mismo para los dos. No, el factor de escala de velocidades y el factor de escala de longitudes, y luego cuando estemos trabajando aceleración del factor de escala de aceleración, es para todo el dibujo. Entonces, si yo lo definí al principio, por ejemplo acá, si yo lo definí con la longitud de AB, ese factor de escala se me va a conservar para todos los elementos. Igual aquí, yo definí ese factor de escala de velocidades con la velocidad de BA y esa primera longitud en el plano AB, pero si ya la definí con esa, igual va a quedar para todas, o sea, eso no me va a cambiar. Vea donde sea, si yo ya lo seleccioné, queda para todos igual. ¿Ven ahí? O sea, para todo lo que son velocidades, va a ser ese sigma de velocidades. Digo, ese mío de velocidades, factor de escala de velocidades. Siempre va a ser el mismo para todo el ejercicio, porque fue el que se definió. ¿Ven con eso? Listo, entonces yo ya tendría mi omega 2 y ya tendría mi omega 3. Voy a mirar qué es lo que me están preguntando. Entonces, ¿qué es lo que me están preguntando? Entonces dije, con ayuda, no lo estamos haciendo con ayuda de... Entonces determine la velocidad absoluta del punto E y la velocidad angular del eslabón CD. Ya tengo la velocidad angular del eslabón CD, porque es básicamente omega 3. Pero lo que me están preguntando, ¿qué me falta? La velocidad de... Necesito saber la velocidad de... Entonces, ¿cómo podría yo determinar la velocidad de... ¿A quién se le ocurre cómo podríamos saber qué podemos hacer para determinar esa velocidad de...
¿Qué se les ocurre para determinar esa velocidad de? Pues tenemos la longitud del CAE y también la velocidad angular, eso se podría usar, ¿no? Entonces el compañero nos dice, no, pero yo ya tengo la velocidad de C. Sí, pues porque yo ya la tengo, entonces puedo decir, mi velocidad de entonces puedo venir y decir, mi velocidad de E, acá abajo, velocidad de E, la puedo escribir como velocidad de C más velocidad de E con respecto a C. La velocidad de C yo ya la tengo dibujada, y esa velocidad de E con respecto a C, entonces, ¿a qué sería igual? Con respecto a C, entonces la puedo escribir como omega 3 por la longitud de C. Omega 3 ya lo tengo porque ya lo calculé. ¿Ya? Ay, omega 3 no. Voy a tener cuidado ahí porque dice sobre qué cuerpo están. Sobre qué están ahí, muchachos. Ya ves. Omega 2 por la longitud de C. Que sería 13.83 radianes por segundo por la longitud de con respecto a C, que está por acá, me dicen que son 35 milímetros. Entonces, ¿cuánto me estaría dando esa velocidad de con respecto a C? Entonces, ahora alguien me dice que se me calcula la mano. Nadie tiene calculadora a la mano. 484.05. Milímetros por segundo. Bien. Entonces, yo ya que haría, simplemente entonces vendría a C, porque aquí me dicen, velocidad de que aparece en C, dibuje la velocidad de E con respecto a C, entonces miren que esa velocidad de E con respecto a C sería, ¿en qué dirección iría? ¿Perpendicular a quién? A esa recta EC, es perpendicular a EC, midiendo 484.65, o midiendo cuánto. Tengo que tener cuidado con algo ahí. Puede medir 484.65 milímetros por segundo. Tendría que venir y decir, no, cuidado, porque la distancia que hay desde C hasta E, entonces sería mi velocidad de E con respecto a C, dividido mi factor de escala de velocidades, entonces sería 484.65 milímetros por segundo sobre mi factor de escala de velocidades, espera, 60. Pues ahí sí tendría cuánto es SC con respecto a E. Puntual. 8.07. ¿8 qué? 8.07. 8.07 milímetros. Entonces ya puedo venir esta. Entonces me paro en C en dirección E, perpendicular. Entonces tengo un problema, porque entonces puedo ir hacia arriba o hacia abajo. Entonces, ¿hacia dónde me quedaría? ¿Hacia arriba o hacia abajo esa velocidad? Porque la puedo dibujar hacia arriba o la puedo dibujar hacia abajo. Entonces, ¿qué diría? ¿Cómo sé si la dibujo hacia arriba o si la dibujo hacia abajo? ¿Quién me indica si hacia arriba o hacia abajo?
Punto B también nos vamos por el punto A y donde corte. No, no tanto, porque o sea, sí se podría, ahorita miramos ese método, pero si estamos dibujando la velocidad de E con respecto a C, La dirección de la velocidad angular. pues voy y miro mi omega 2, porque entonces aquí me está diciendo, a ver, E con respecto a C me tiene que girar en dirección de omega 2. O sea, si yo tengo aquí, esta que es la perpendicular, entonces si dibujo hacia abajo la velocidad, miren que E con respecto a C me giraría en sentido antihorario, y eso va en contra del omega 2. O sea, que no puede ir hacia abajo, tiene que ir hacia arriba para que E con respecto a C si siga la velocidad de quién, si esté girando en dirección del omega 2. Pues por eso, entonces, tendría que ir hacia dónde, tendría que ir hacia arriba. Ya, aquí, mi punto E. ¿Ven ahí? ¿Entendido eso? Quedamos acá, entonces, vengo aquí, dibujo, ¿ven? Perpendicular a esa línea S, midiendo 8.07, y donde termina esa línea, tengo mi punto E. La línea desde el polo, porque esa línea que parte desde el polo hasta E sería la velocidad de E. Recuerden que todas las velocidades absolutas parten desde el polo, llegan hasta el punto interesado. Entonces la velocidad de E no sería esa distancia que hay de P hasta E multiplicada por mi factor de escala de velocidades. ¿Bien hasta ahí? ¿Entendido hasta ahí? Sí, señor. Esta es una forma de cómo calcular la velocidad de E. Otra forma sería no solo con no utilizar ese omega 2, sino decir, pero es que yo también podría plantear esa ecuación o esa velocidad de E respecto a mi punto B. E sería igual a la velocidad más velocidad de E con respecto a B. Y si yo hiciera eso, entonces, ¿cómo lo estaría planteando? Muy sencillo. Entonces, miren, vengo y dibujo esa velocidad de E con respecto a C, y luego sobre B dibujo la dirección de esa velocidad, y donde se me cruce tendría que ir la velocidad de E. Como dibujo nuestra escala, queda muy bonito que digamos. ¿Sí? O sea, planteando esas dos direcciones donde se me cruce, yo puedo encontrar a la velocidad de E. Aquí pues sería como más fácil verlo. Si yo vengo aquí sobre B y trazo una línea que sea perpendicular a B, de que más o menos se cruza con la otra. ¿Por qué no se me cruzó perfecto? Pues porque estamos trabajando con decimales. Si estuviéramos trabajando con pocos decimales, si estamos trabajando con todos los decimales, él debería darnos exactamente en el mismo lugar. Entonces, ¿cuál es más preciso? Es más preciso trabajar con las líneas. En este caso, por ejemplo, si yo vengo y le digo esta línea y esta línea tienen que ser perpendiculares, es exactamente donde se me crucen va a estar mi punto. Es otro método para hacerlo, y por lo general este método debería ser un poco más preciso. Entonces yo voy y mido
Esa sería mi velocidad D. Ahí simplemente planteando velocidad de E con respecto a C y planteando velocidad de E con respecto a B, y donde se me crucen esas dos líneas, ahí tiene que estar ubicado mi punto B. Algo que quiero que vean es que miren que aquí tengo un triángulo, es un triángulo que me sale de construcción. Miren que es un triángulo que las distancias no cambian. Ese triángulo, miren que es básicamente el mismo triángulo que tengo aquí, B, C, E. Y eso siempre me va a pasar. Las características geométricas de elementos que sean fijos, que no son deformables, se deben conservar aquí en el plano de velocidades. Por ejemplo, si yo colocara aquí en medio de estos dos, justo en la mitad, entre C y D, un punto que llamémosle, por ejemplo, F. Entonces, como está justo en la mitad entre C y D, lo mismo me pasaría aquí. O sea, si yo tengo el punto C y el punto D, es justo en la mitad, yo podría decir que estaría mi punto F. Y siempre me va a pasar lo mismo. Tengo 3 puntos alineados sobre una barra, esos 3 puntos tienen que aparecer igual aquí en el diagrama de velocidad. Cualquier forma geométrica, el triángulo también me debe aparecer aquí. ¿Sí? ¿Entendido eso? Eso es algo que siempre va a pasar. Entonces, ya tenemos velocidad de, simplemente sería medir acá 7.63, 7.63 en el plano por mi factor de escala de velocidades, que es plano. Con eso ya podría entonces calcular mi velocidad de. Creo que hay. Ahí es 45. ¿Alguien tiene por ahí calculadora? 457.8. Listo. ¿Entendido entonces cómo se maneja velocidades? Y pues en este grupo de segunda, miren que en este grupo de rotacional, pues es básicamente plantear la velocidad desde el centro con respecto a los medios. Y como están sobre el mismo cuerpo, pues no hay gran dificultad con eso. ¿Alguna pregunta ahí con velocidades? No, señor. Bien, revisen bien que entiendan todo antes de que empecemos, nos metamos con aceleraciones. Si entienden todo, entonces vamos a meternos con aceleraciones. No sé si cuando lo vieron en dinámica, pues el docente que se los dijo, pero cuando uno terminaba de solucionar velocidades, uno para encontrar aceleraciones básicamente planteaba las mismas ecuaciones, solo que no las planteaba para velocidades, sino que las planteaba para quién, para aceleraciones. Entonces aquí va a ser lo mismo. Entonces, por ejemplo, aquí lo primero que planteamos, lo primero que dijimos fue velocidad de A igual a 0. Entonces vamos a mirar cuánto es mi aceleración de A. En este caso, entonces mi aceleración de A, ¿cuánto es?
¿Cuánto sería mi aceleración de A? 0. 0, ¿cierto? Buscamos otra vez. Antes ya para empezar ahí. Aceleración de A igual a 0. Y vemos entonces que mi aceleración de D también tiene que ser igual a 0. Ahí entonces ya tengo mi velocidad de D igual a 0. Entonces lo siguiente que planteamos que fue, entonces dijimos, listo, ahora que ya tengo aceleración de A y aceleración de D igual a 0, entonces voy a plantear velocidad de B con respecto a A, o sea que ahora voy a plantear es aceleración de B con respecto a A. Si planteo aceleración de B con respecto a A, ¿qué me va a quedar? Entonces, aceleración de B igual a aceleración de A más aceleración de B con respecto a A más aceleración de B con respecto a A. Entonces, ¿A y B están sobre el mismo cuerpo o están sobre el mismo punto? Mismo cuerpo. Entonces, ¿qué aceleraciones tengo? Tengo aceleraciones normal y tangencial. ¿Qué con eso? Donde entonces esa aceleración normal, eso pues lo que vi y repasito, pues tengo que mi aceleración normal de B con respecto a es igual a omega 1 al cuadrado por la B. La aceleración tangencial es alfa 1 por longitud de A. Entonces, omega 1 ya lo tengo, omega 1 me dijeron que son 20, o sea que esto sería 20 por 10 radianes por segundo por omega al cuadrado por mi longitud de AB, que son 30 milímetros. Entonces ya tendría esa aceleración normal de B con respecto a, que serían entonces 12.000 milímetros por segundo al cuadrado. Sería 2.000 o 1.200. No, 1.200. Ahora no. 12.000. 12.000 milímetros por segundo al cuadrado. Pues listo, ya tengo mi aceleración normal. Ahora mi aceleración tangencial, entonces sería alfa 1, que alfa 1 entonces ¿cuánto es? O le falta información al ejercicio. ¿Cuánto sería alfa 1? 0. ¿Por qué 0? Porque la velocidad es constante, la angular. Mi velocidad angular es constante, entonces ese alfa sería 0. Y muchas veces pasa eso en los ejercicios de mecanismo. Si no me dan mayor información, si simplemente me dicen la velocidad angular es tanto, 15, 5. Ese 5 no me varía, significa que mi aceleración angular es 0. Entonces, en este caso, si hasta me lo indican específicamente que es constante, entonces simplemente el debe con respecto a es 0. ¿Ven ahí? Entonces,
Listo, ya tengo esas dos aceleraciones. El siguiente paso, cuando ya teníamos eso, fue definir mi factor de escala de velocidades para poder dibujar. Entonces voy a hacer algo similar aquí, voy antes a definir mi factor de escala de aceleraciones y entonces lo voy a definir como esa aceleración normal que ve con respecto a sobre lo que quiero que me mida en el plano esa aceleración. El caso sería, por ejemplo, 12.000 por segundo cuadrado y voy a decir que quiero que me mida 10 milímetros. Ya que mi factor de escala sería entonces 1200 por segundo cuadrado sobre milímetros en el plano. ¿Ven ahí? Entonces, si yo fuera a hacer el dibujo, entonces empiezo dibujando el polo. En que el polo es básicamente un punto. Y para identificar o para diferenciar el polo de velocidades y aceleraciones, muchas veces a este polo le colocan el de pi para decir que es el polo de aceleraciones. O muchas veces al de velocidad le dicen que es pb, le dicen que es pa. Pero pues bueno, y aquí pi, que este es el polo de aceleraciones. Sobre ese polo, entonces también diría mis puntos A, mis puntos D, porque las aceleraciones son 0. Y empiezo a dibujar, entonces voy a dibujar la aceleración normal de B con respecto a A. Entonces, ¿en qué dirección va esa aceleración de B con respecto a A? ¿En qué dirección iba la aceleración normal? Según el resumen, ¿en qué dirección iba la aceleración normal? No, es en la dirección contraria al radio AB. Miren que el radio AB sería en esta dirección, o sea, la posición de B con respecto a. Entonces, mi aceleración normal queda en dirección contraria. Esta dirección sería mi aceleración normal de B con respecto a. ¿Sí? O si quieren B, simplemente sería ir de B hacia A. ¿Ves? Ya tendría la dirección de la aceleración normal, sería hacia abajo, en esta dirección. Miren que en este caso no tengo que sumar la tangencial, entonces ahí podría encontrar directamente mi velocidad de B. La aceleración de A más aceleración normal de B con respecto a A más 0. Entonces ahí directamente puedo encontrar esa velocidad de B. ¿Bien ahí? Porque aquí tengo que tener cuidado porque normalmente se coloca un punto como interno entre ellos, por ejemplo, este lo podríamos llamar 1. Esa distancia sería como entre A y N1, solo que como aquí no le estoy sumando nada, entonces ahorita miramos eso ahí. Ahora, en el otro queda como más. Entonces con eso yo ya encontraría el punto B. ¿Ven ahí? ¿Midiendo cuánto? Entonces midiendo 10 milímetros, dirección paralela de B con respecto a A. Entonces, ¿ahora qué hago? Entonces voy a hacer otro polígono, lo voy a hacer a este lado. Entonces empiezo definiendo bien. Voy a fijar por aquí. Entonces voy a dibujar esa aceleración que tiene que ser paralela a esta, ¿no?
abajo, midiendo entonces 10 milímetros. ¿Ven ahí? Pues aquí tengo mi polo de aceleraciones, por eso lo voy a colocar ahí porque no quiero perder tiempo ahí llamándolo pi. Acordarnos de que ese polo es de aceleraciones. Y entonces acá tengo mi punto B. ¿Ven ahí? Entonces, listo. Ya planteé esta primera ecuación que teníamos acá. Ya planteé aceleración de B con respecto a A. Ya planteé mi factor de escala de velocidades. Entonces ahora me dice, planteé aceleración de C con respecto a B y planteé aceleración de C con respecto a D. Voy a hacer eso. Y voy a plantear estas dos aceleraciones. Voy a tener que aceleración de C va a ser igual a aceleración de B más aceleración de C con respecto a B más aceleración de C con respecto a B. Como C y B están sobre el mismo cuerpo, entonces va a ser la aceleración normal de aceleración tangencial. ¿Sí? Y la otra ecuación entonces sería aceleración de C es igual a aceleración de D más aceleración de C con respecto a D normal más aceleración de C con respecto a D tangencial. Acordándonos del repaso, entonces podemos decir que mi aceleración normal de C con respecto a B es igual a omega 2 al cuadrado por la longitud CB. Y esa aceleración tangencial de C con respecto a B es alfa 2 por la longitud de C con respecto a B. Y haciéndolo similar para estas, entonces mi aceleración normal de C con respecto a D, entonces sería omega 3 al cuadrado por mi longitud CD, y mi aceleración tangencial de C con respecto a D sería alfa 3 por la longitud de C con respecto a D. Miren que las normales yo ya las puedo calcular porque yo ya calculé omega 2 y ya calculé omega 3. Esas sin ningún problema las puedo calcular. En cambio, las tangenciales sí no lo puedo hacer porque yo no conozco ni alfa 2 ni alfa 3. Entonces voy a dibujar lo que conozco. Entonces voy a empezar calculando entonces esta aceleración normal. Entonces mi aceleración normal de C con respecto a B sería omega 2, que son 13.83 radianes por segundo al cuadrado por mi longitud de C con respecto a B, que son 60 milímetros. Y la aceleración normal de C con respecto a D, entonces sería omega 3, que son 5.38 radianes por segundo al cuadrado por mi longitud de D, que también son 70 milímetros. Entonces con eso ya tendría las magnitudes de estas aceleraciones normales, la normal de C con respecto a B, la normal de C con respecto a D. ¿Cuánto dan, por favor? El de CD da 1736.
.664. Bien alto. 11.476.134. Bien ahí, entonces con eso ya tenemos las magnitudes de la aceleración normal de C con respecto a B. Me faltaría entonces la dirección, entonces como está C con respecto a B, entonces esa iría paralela a CB, yendo de C hacia B, o sea, hacia abajo. Y esta, la normal de C con respecto a D, iría paralelo a CD, yendo de C hacia D. En esta dirección tendría mi aceleración normal C con respecto a D, y en esta dirección tendría mi aceleración normal D, esta C con respecto a D. Y esta es la aceleración normal D, C con respecto a D. Ven ahí, el problema es que yo no puedo dibujar estos valores. Tengo que dibujar, utilizar mi factor de escala para poder encontrar eso. Entonces aquí es donde pasa eso que les digo que voy a utilizar como un punto intermedio entre los dos. Por ejemplo aquí, entre sumar este y este, voy a colocar un punto que se llame N2, y entre sumar este y este voy a colocar un punto intermedio que se llame N3. Entonces miren que si yo me pasaría de B a N2 y N2 ya llego a C. Esa distancia que hay entre B y N2 simplemente sería entonces la aceleración normal de C con respecto a B sobre el factor de escala de aceleración. En este caso entonces sería 11.476.13 metros por segundo al cuadrado sobre mi factor de escala de aceleración, que son 200 metros por segundo al cuadrado sobre papel. Esta sería mi distancia que hay entre B y N2. Y la distancia entre B y N3 sería la aceleración normal C con respecto a D sobre mi factor de escala de aceleración. Entonces, 36 metros cuadrados sobre el factor de escala de aceleración. ¿Cuánto me darían? Me da 12. 10.1. El de arriba da 9.56. 9.56 milímetros en el papel, y este da 1. 1.45. ¿Ves? Da muy pequeño. ¿Ves? No puedo hacer nada, eso es lo que da. Entonces vengo y lo dibujo. Entonces, a ver, voy a dibujar sobre, tengo que tener cuidado que aquí no era B, que esta aceleración normal de C con respecto a D parte de B. Desde B hasta N2 en dirección de la aceleración normal de C con respecto a B, que dijimos que esa aceleración normal de C con respecto a en esta dirección. Ahí entonces encontraría qué punto. Tengo A, B, al final de esa, A, N2. Y sobre N2 entonces dibujaría la dirección de la tangencial de C con respecto a B, que esa tangencial va paralela a ese segmento de recta BC. Sobre esa entonces dibujo esa línea perpendicular. Y ahora entonces voy a hacer algo parecido con esta. Entonces sobre D, en dirección, la aceleración normal de C con respecto a D, que entonces me quedaría chiquito acá, muy chiquito. Encontraría N3. Y al final de N3 dibujo la dirección de la aceleración tangencial de C con respecto a D, que va perpendicular a D. Y donde se me crucen encuentro a quién.
encuentro la AC, ya sería entonces cerrar el polígono. ¿Ven ahí? Y con eso entonces yo ya encontraría la aceleración del punto C. ¿Preguntas con lo que acabo de hacer? Antes de ir a dibujarlo ya bien en el otro plano. No hay preguntas. Si no hay preguntas, entonces vamos a dibujarlo. Entonces, sobre B, paralelo a esta línea tiene que ser paralelas, midiendo ¿cuánto? Midiendo esa distancia de B hasta N2, que son 9.56. Encuentro entonces mi punto M2. Y ahora entonces, sobre ese punto perpendicular, sabría que en algún lugar tiene que estar la aceleración de C. Ya dibujé la primera parte. Entonces ahora voy a dibujar la segunda. Entonces voy a dibujar a M3. ¿Midiendo cuánto? Midiendo 1.45. Esta y esta tienen que ser paralelas. Y midiendo 1.45 milímetros. Ahorita al final charlamos. Midiendo 1.45. Bien, ahí al final de ese, entonces tendría punto N3 y ya entonces, colocando ahí esas que sean perpendiculares, encontraría ¿quién? Encontraría mi punto, aceleración de C. ¿Ven ahí? ¿Vieron entonces con ese dibujo? ¿Entendido entonces cómo encontramos la aceleración de C? ¿Preguntas de cómo encontramos la aceleración de C? Si no hay preguntas, es lo que podemos hacer ahora, ya teniendo aceleración de C, sería entonces decir cuánto es la aceleración de C. Y para saber cuánto es la aceleración de C, lo que podemos es medir la distancia que hay desde el polo, porque acuérdense que en el polo parten todas las aceleraciones y velocidades relativas, entonces esa que acabo de dibujar ahí, mi feita y todo, sería mi aceleración de C. Si tiro una línea desde el polo hasta mi punto C, esa me representa mi aceleración de C, y yo la podría medir esa, hasta que son 30.33, lo multiplico por mi factor de escala de aceleraciones y esa sería mi aceleración del punto C. Bien, no lo voy a hacer para no perder tiempo porque tarde y quiero calcular otras cosas, porque me falta encontrar alfa 2 y alfa 3. Para encontrar alfa 2 y alfa 3, entonces voy a mirar estos dos términos que tengo aquí, acordarme que mi aceleración tangencial de C con respecto a B ya habíamos escrito que era alfa 2 por longitud CB y mi aceleración tangencial de C con respecto a D, nada más que alfa 3
por la longitud de C con respecto a D. Entonces, si yo puedo medir esa aceleración tangencial de C con respecto a B y la tangencial de C con respecto a D, yo ya podría calcular cuánto es alfa 2 hasta 3. Entonces, si vengo y miro el polígono, entonces miren lo que me dice, es aceleración de B más la aceleración normal, o sea que esta línea roja, la aceleración normal, más esta línea morada que va desde N2 hasta C, sería mi aceleración tangencial de C con respecto a B. O sea que si yo mido este vector que tengo aquí, esa sería la norma o la magnitud de la aceleración de tangencial de C con respecto a B. Entonces voy a hacer eso, entonces voy a decir que mi aceleración tangencial de C con respecto a B no es nada más que la longitud que tengo desde N2 hasta C multiplicada por mi factor de escala de aceleración. Entonces, voy a medir eso, voy a medir esa distancia N2C. Esta distancia N2C, esta distancia son 20.43. La voy a multiplicar por mi factor de escala de aceleración, es 1200 milímetros por segundo cuadrado sobre milímetros en el papel. Y con eso entonces ya tendría el valor de la aceleración tangencial. Y alfa 2 entonces simplemente me quedaría convertido en ese resultado de 20.43 por 1200, ¿cuánto da? 24.516. 24.516 centímetros por segundo al cuadrado sobre la longitud de C con respecto a B, que esa distancia son 60 milímetros. Y ya tendría entonces el valor de alfa 2. ¿Ven ahí? Haría como 400. No, 400. 409. 408.6. 408.6 radianes por segundo al cuadrado. Con eso entonces ya tengo la magnitud de alfa 2. ¿Qué me faltaría? Me faltaría la dirección. Entonces para la dirección sería algo similar a lo otro, solo que tengo que tener cuidado porque mi tangencial parte desde N2 hasta C, y me queda hacia arriba. ¿Y la dibujo sobre quién? Entonces como es C con respecto a B, entonces vengo aquí y dibujo esa tangencial de C con respecto a B. Y miro cómo me gira C con respecto a B. ¿Me giraría horario o antihorario? Antihorario. Tengo que alfa 2 me quedaría en esta dirección. ¿Ven ahí? Entonces mucho cuidado, recuerden que la tangencial ahora va a estar después de ese punto auxiliar N2 que colocamos, por ejemplo, hacia arriba. Si hiciera algo similar para la otra, para encontrar alfa 3, entonces mi aceleración tangencial de C con respecto a D, entonces voy y miro la distancia que hay entre N3 y C. Digo por mi factor de escala de aceleraciones. Entonces, ¿dónde está N3? N3 es bajando ese milímetro y luego moviéndose hacia allá. Aquí N3 es básicamente esta línea que resaltó en amarillo, la mido, bajo la regla, me dice que mide 30.29. 30.29, entonces en el papel por mi factor de escala de aceleraciones. Tendría la magnitud de la aceleración tangencial de C con respecto a D. Y entonces alfa 3 sería ese resultado dividido la longitud de C con respecto a D. ¿Cuánto da esto? Da 36.348. ¿30 y qué? 36.348.
centímetros por segundo al cuadrado. Dividido esa longitud CD, que son 60 milímetros, 600.58. 605.8. Creo que era eso. Bien, entonces ya tendré alguien que lo corrobore en la calculadora, por favor. Sí, profe, sí, es. Sí, sí, es. Entonces ya tendría la magnitud de alfa 3. Me faltaría dirección, entonces voy y mire que la aceleración tangencial de C con respecto a B queda apuntando hacia la izquierda. Entonces voy y la llevo y la dibujo sobre quién. Antes vengo aquí y la dibujo como es tangencial de C con respecto a D, entonces la dibujo sobre C. Esta sería mi tangencial de C con respecto a D. Y miro cómo me gira C con respecto a D, entonces me va a quedar horario o antihorario. Antihorario. Antihorario, me queda que esta es la dirección de alfa 3. La magnitud de alfa 3. ¿Ven ahí? Entonces ya tengo alfa 2 y ya tengo alfa 3. Para terminar el ejercicio, ¿qué tendría que hacer ahora? Tendría que encontrar a quién. O ya terminamos el ejercicio. Bueno, en el ejercicio solo nos pedían velocidad. Pero bueno, igual, yo lo mejoré un poquito y ya también calculé velocidad. También entonces necesitaría, si estuvieran pidiendo velocidades y aceleración, necesitaría la aceleración de E. Entonces, ¿cómo podría plantear yo aceleración de E? Entonces, lo podría plantear con respecto al punto C o con respecto al punto B, cualquiera de los dos. Entonces, aceleración de E, o los dos, ¿no? Pues para que se me crucen. Aceleración de E será igual a aceleración de C, más aceleración de E con respecto a C normal, más aceleración de E con respecto a C tangencial. La aceleración de C ya la tengo que calcular la aceleración normal de E con respecto a C, que sería entonces omega 2 al cuadrado por mi longitud de C, y mi aceleración tangencial de E con respecto a C entonces sería alfa 2 por el omega 2 ya lo tengo, lo podría calcular sin ningún problema. La aceleración tangencial alfa 2 ya lo tengo, no habría ningún problema. Entonces la dirección de la aceleración normal de E con respecto a C, ¿en qué dirección iría? ¿Qué dirección va esta? La aceleración tangencial. Digo, normal. De E con respecto a C. Contrario al radio de ese. Desde el radio iría de C hacia E, que es contrario, entonces esta sería mi dirección de la aceleración normal de E con respecto a C. ¿Sí? Nos había dado alfa 2 antes. Entonces, si ya tengo esa es la dirección de la aceleración tangencial, entonces ahora nos falta la dirección de ¿qué? De lo de la normal, nos falta la dirección de la tangencial. ¿Hacia dónde iría la tangencial? ¿Cómo dibujo la tangencial? Perpendicular a la normal. Pues sí, o sea, porque es perpendicular al radio de C. Bueno, sí, no le voy a decir que no, perpendicular. ¿Y hacia arriba o hacia abajo?
hacia abajo. ¿Por qué? Por la dirección de la aceleración angular. Para que E gire con respecto a C en dirección de omega de alfa 2, entonces mi aceleración tangencial tiene que ir hacia abajo para que E gire en dirección del alfa 2. ¿Ven ahí? Ya teniendo las magnitudes y las direcciones de las dos, solo sería entonces dibujarlas, y con eso entonces yo ya podría encontrar la aceleración del punto. ¿Ven ahí? No lo vamos a hacer porque ya nos quedamos prácticamente sin tiempo. Que puedan descansar 5 minuticos antes de que tengan la siguiente clase. ¿Dudas entonces ahí? ¿Alguna duda entonces con este ejercicio? No, profe, muchas gracias. Estuvo muy clara la explicación. Entonces, si no hay dudas, ya podemos dejar entonces hoy ahí para que traten a descansar unos minuticos antes de la siguiente clase. Pues, muchachos. Listo, profe, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas